Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Reciban los muy buenos días en esta mañana de sábado. Gracias por estar en compañía de la radio de Costa Rica. Esto es Monumental, la radio número 1 de este país, los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar, compartir muchos de los esfuerzos que se hacen a nivel de país y fuera de nuestras fronteras para la conservación de los recursos naturales, el rescate de los recursos naturales con mucho énfasis en recursos marinos, así como también compartir buenas prácticas sobre los que hemos decidido tener un hobby tan hermoso como es la acuariofilia en nuestros hogares. Bien acompañados de Pablo Díaz en el Control Master Monumental. Hoy vamos a saludar también a don Hernán Azofeifa, nuestro coproductor del programa, que nos acompaña en esta mañana y ya lo veo, pero bien agarrado a esa tacita de café. Buenos días, don Hernán. Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos ustedes que nos acompañan por la frecuencia de Radio Monumental, como habitualmente lo logran hacer con Acuariofilia Marina, y que esperamos este día sábado también vaya a ser un programa del agrado de todos ustedes. Para los que nunca nos han escuchado, pues bienvenidos a Acuariofilia Marina. Este programa está dedicado a tratar de hacer más responsable, más profesional el hobby del pasatiempo de los acuarios marinos, de los acuarios de agua dulce, que en alguna oportunidad también los tratamos, pero también sensibilizar a todos los oyentes sobre los problemas que aquejan hoy día a los océanos, para que desde nuestras casas pongamos nuestro granito de arena y tratemos de dejarle a nuestros hijos una biodiversidad un poquito, diríamos, más estable, dadas las circunstancias en que está viviendo el mundo, donde sus espacios se están reduciendo y tenemos pérdida de organismos de tierra y de océanos. Ricardo, hoy un poquito el tema involucrado con esto de la biodiversidad, en el sentido de que vamos a hablar de problemas que sufren los corales. Un tema que honestamente, Ricardo, yo no sé en qué momento te acepté que lo hiciéramos, porque es tan grande que podemos hacer programas de programas. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un programa que esperaría yo abarque lo fundamental, lo básico, y comprometernos con la audiencia a desarrollarlo, pues los puntos que nos queden por fuera en futuros programas de acuariofilia. Y como sabíamos que el programa iba a estar un poquito chúcaro, entonces nos trajimos los refuerzos. Hoy también nos acompaña nuestro compañero de asociación y de junta directiva, Paul. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días, don Hernán, Ricardo, y muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos acompañan este hermoso sábado de la mañana, ¿verdad? Todos con cafecito, todos bien desayunados y listos para agarrar el tema de hoy, que sí está bastante extenso e importante también. Así es, y compañeros, permítanme saludar cómo se nos han acercado las personas a través de las redes sociales. Usted puede acercarse a nosotros a través de nuestra página de Facebook, nos puede encontrar como ASOCAMCR. También tenemos nuestra página web, donde por cierto subimos estos programas. Luego de una semana aproximadamente realizados, subimos el podcast en nuestra página web asocamcr.org, o también en nuestro canal de YouTube. Usted va a YouTube, busca ASOCAMCR o busca Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos o de Acuariofilia Marina, y nos encuentra ahí. Y usted puede ver también todos los videos de los programas que constantemente subimos ahí. Hoy quisiera saludar a algunas personas. Voy a saludar a la mitad y después saludo a la otra mitad, porque constantemente nos piden ahí, por favor, que los saludemos. A Jesús Rogelio, a Tony Salas, Alonso Zumbado, lo mismo que a Adelina Amparán, Alan Roal, Jaime Gómez y Eduardo Almendares. Queremos saludarlos, gracias por estar siempre en compañía de nosotros en las redes sociales. En la segunda parte del programa vamos a saludar a más gente, pero si usted nos está escuchando en estos momentos, si usted tiene su oportunidad, por favor, a lo mejor tome
tome unos minutos, tome unos segundos y pónganos algún comentario en esa foto que acabamos de subir hace escasos minutos, identificando el programa para que nos salude y poder estar en contacto con ustedes. Ricardo, este tema de las afectaciones que sufren los corales la podríamos dividir en dos grandes áreas, e inclusive tal vez tres. Propiamente en la afectación estaríamos hablando de enfermedades que pueden ser objeto los corales, y por otro lado las plagas que pueden afectar a los corales, que son cosas diferentes. Y una tercera dimensión, estaríamos hablando que para mí, a mí me gusta darle tiempo, porque para mí es totalmente verídico el dicho de que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, en la medida en que trabajemos la prevención, vamos a tener menores dolores de cabezas a la hora de atender enfermedades o parásitos en nuestros corales. Conozco infinidad de historias de acuaristas que batallan por años con alguna plaga que se les metió, por ejemplo, una, Montipora flatworm o una Acropora iris flatworm, unos tipos de esos plagas que son duras de remover del acuario, y al final más de uno termina desistiendo y abandonando el pasatiempo porque no pudo salir adelante con este problema, cuando todo esto se puede reducir a un problema de ausencia de protocolos de cuarentena, de inspección y demás. Entonces, creo que este programa de hoy, Ricardo, no sé si nos dará tiempo, pero no sé si ustedes estarían de acuerdo en que empecemos tal vez como por ese orden: prevención, plagas y enfermedades. Y si pues hoy no nos da tiempo de abarcarlo todo, comprometernos con la audiencia para que en un sucesivo programa podamos ir desarrollando lo que nos ha quedado por fuera. Sí, totalmente de acuerdo, don Hernán. Cuando yo pienso en plagas, tal vez para ubicar a la gente en el contexto, podemos hablar como las pulgas en los perros, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo las de garrapatas. O las garrapatas, ¿verdad? Y sabemos que hay algunas que hacen más daño que otro, ¿verdad? Y hay algunos tratamientos que son más efectivos en otro. En el mundo del acuarismo marino, cuando decidimos tener corales, representa un riesgo que algunas de estas plagas que vienen especialmente a través de, ya sea la extracción natural de los corales del mar, o a través de intercambios de pedacitos de coral que comúnmente llamamos fragueo, venga alguna plaga indeseable y entonces nos visita una plaga y ahora tenemos que enfrentarnos a una situación. Cuando tenemos un perrito, pues es más fácil tratar el perrito con esas plagas versus un ser que necesita estar dentro del agua y que hay que hacerle tratamientos especiales, y a lo mejor es la utilización de ciertos químicos y formas de prevenirlo. Pero es un tema que inclusive puede frustrar a la gente de este hobby, don Hernán y Pablo. No, y definitivamente es un tema altamente frustrante, no solo frustrante, es altamente frustrante, porque es el tipo de cosas que si no tenemos cuidado y ya nos atacan la pecera principal de nosotros, el acuario puede quedar contaminado permanentemente de estas plagas. Y recordemos que lo más problemático es que nuestros corales son muy sensibles. El ecosistema que tenemos en nuestro acuario es muy sensible, y por ende muchas de las maneras que uno decía podemos atacar las plagas no lo podemos hacer dentro de nuestro acuario principal. Así como siempre señalamos que se deben de comprar peces de acuarios con reputación, que manejan buenos protocolos, sin duda alguna lo mismo pasa por los corales. Los corales tenemos que adquirirlos de acuaristas o de tiendas que sabemos manejan muy buenos protocolos. Lastimosamente, a veces la sed de vender hace que algunos sean un poco más relajados en esos protocolos de cuidados y diseminen por los acuarios del país un montón de problemas que vamos a puntualizar a lo largo de este programa de hoy. Yo creo que hay una parte básica que no solo es comprar de acuaristas de reputación y entrar en un tema de cuarentena de los organismos que compremos, de los corales que compremos, sino también hay una parte que nos queda a nosotros de tarea. Es cómo está ese acuario, sea de cuarentena o el acuario principal,
en qué condiciones está para recibir a ese nuevo organismo. ¿Por qué? Porque en la medida en que el coral no se ve afectado a la hora de ingresar al nuevo acuario, no se vea comprometido en su sistema inmunológico, tenga un buen sistema inmunológico para poder defenderse, va a tener mayores posibilidades de sortear las enfermedades o incluso las mismas plagas. El coral genera a través de su mucosidad mecanismos de defensa. Entonces, si tenemos problemas, no sé, por poner un ejemplo, de salinidad, de pH, de alcalinidad, simplemente obligamos al coral a desviar energía sumamente valiosa para hacer la compensación de salinidad, para hacer la compensación de alcalinidad, etcétera. Y esa energía que desvía la tiene que desviar de otros procesos de sanación, procesos de crecimiento, procesos de sistema inmunológico. Entonces, tenemos que entender lo fundamental que es tener un acuario en buenas condiciones a la hora de recibir organismos. Y esto pasa también porque el acuario sea maduro, si está recién ciclado, no va a tener las mismas alternativas de estabilidad en parámetros. Y cuando hablamos de esos parámetros, sin duda alguna, tienen que ver con el no comprometer la energía de los corales para procesos vitales. Sí, y a veces gana la ansiedad un poco en ese aspecto, don Hernán. A veces escuchamos acuaristas que tienen 1 o 2 meses de haber montado el acuario y ya quieren empezar con algunos zoantios. Ya quieren empezar a meter corales a un acuario que no es maduro, que a lo mejor no tiene las condiciones, y que ya de por sí podríamos hablar inclusive de si el mecanismo de entrada del coral es el correcto. Usted acaba de decir que la pecera de cuarentena es una pecera que usualmente la gente que lo tiene lo usa para peces, pero la pecera de cuarentena se puede utilizar para corales. De hecho, si la usáramos para corales, podríamos ahorrarnos muchos dolores de cabeza, así como lo hacemos con los peces también, pero no es la práctica común. Sí, encontramos problemas, por ejemplo, en los famosos LPS, los torch o este tipo de corales, un padecimiento que a veces nos preocupa mucho, que es la famosa jalea café. Todavía nos falta mucho por descubrir realmente el fondo de esta enfermedad, pero sí está bien asociada a lesiones que se le causa el tejido del coral y por el cual ingresa una bacteria. Entonces, si tuviéramos un coral en buenas condiciones donde no tiene que desviar energía para compensar problemas de salinidad, problemas de pH, problemas de alcalinidad, etcétera, esta energía que tiene que desviar para atender esos problemas que estamos causando por parámetros de mala calidad de agua, la puede destinar al proceso de sanación de su tejido. Pero si adicional a eso tiene una mala nutrición, o sea, está mal alimentado, ya sea porque la iluminación no es la correcta y no puede generar un proceso de fotosíntesis adecuada, que eso es todo un programa bien grande, ¿verdad? Pero tampoco le estamos coayudando nosotros con una alimentación secundaria adecuada, está comprometida su energía para el proceso de sanación, simplemente estamos haciendo que esa lesión aumente las posibilidades de adquirir una infección y terminemos con una jalea café, para este caso que pongo de ejemplo de los torch. Y aquí es donde tenemos que repetir, ¿verdad? Muy importante. De la misma manera que hacemos cuarentena con los peces que entran al acuario, ¿verdad? Un mes de cuarentena, es importante hacer cuarentena con los corales también. La pecera de cuarentena, la diferencia con los corales sería, si son LPS o SPS, vamos a ocupar una luz más fuerte de lo que normalmente tendríamos en una pecera de cuarentena de peces. Pero todo lo demás, movimiento de agua, los parámetros correctos, el termostato si es necesario, todo eso ya lo deberíamos tener en buena teoría, como buenos acuaristas. Pero ¿qué nos da entonces tener la pecera de cuarentena? Nos permite observar el coral más cercamente, ¿verdad? Sin estrés de que estás compitiendo con otros peces, con corales, otros corales. Nos permite tal vez alimentar directamente el coral, y si hay alguna plaga o alguna enfermedad, podemos atacarla directamente en la pecera de cuarentena. Ahí Paul, vos tenés un tema muy, muy interesante cuando hablas de la cuarentena. Y es que a veces
no le invertimos a la cuarentena con la calidad de instrumentos o equipo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque tal vez pensamos en que es una cuarentena para los peces. Entonces, como es una cuarentena para los peces, no ocupo una iluminación adecuada. Pero si yo uso esa cuarentena para corales y no tengo una buena iluminación, voy a afectarle todo lo que se va a desprender del proceso de fotosíntesis y de observación. El hecho de, por ejemplo, vos señalabas ahora el caso de poder observarlos. La cuarentena no solo nos permite observarlos, sino recuperar ese coral. Así como siempre he señalado que la cuarentena nos permite observar al pez si viene con algún problema, también recuperarlo para que cuando lo pasemos al acuario principal tenga las mejores condiciones para recibir el bullying que probablemente va a recibir. Y lo mismo va a hacer con nuestros corales. Podemos estar trayendo corales de un acuario donde no tenía las buenas condiciones, entonces tenemos que recuperarlo, pero también observarlo, bien señalabas, Paul. Es la forma fácil, por ejemplo, donde podríamos usar algunos controladores biológicos, porque un acuario ya formado de principal, meter un pez y sacarlo no es tan fácil, por todos los escondites que puede acceder el coral. Imagínense, por ejemplo, tener que sacar un camarón del acuario principal, no es nada fácil, pero sí es más fácil introducirlo y sacarlo de un acuario de cuarentena. En los acuarios de cuarentena, esa observación es fundamental, y si por ejemplo observamos alguna plaga, un red book o un black book, y ahorita vamos, o una planaria, qué sé yo, y ahora vamos a detallar sobre estos, eso nos permite, por ejemplo, echar mano de camarones, por ejemplo, que para mí es una estación desparasitante, los famosos camellos. Si bien las lismatas son buenas, no hay nada como un camarón camello para desparasitar redbooks y blackbooks. Aquí estos camarones camellos van a cumplir un rol importante. Lo que pasa es que si los dejamos más tiempo del necesario, al quedarse sin alimentos estos camarones camello, es decir, cuando ya se han comido ese black book o ese red book, comienzan a depredar sobre los pólipos del coral. Entonces ya ahí pasamos a una fase más bien negativa. Entonces podemos usarlos como estación desparasitante, y tan pronto ya el problema está resuelto, los sacamos y los regresamos al sump o a un sitio donde no están causando tanto daño. Entonces sí, la cuarentena sin duda alguna es una fase fundamental en esta parte de prevención. Y no olvidemos, hay muchos ejemplos donde la necrosis viene como resultado, si bien es cierto, de problemas de alcalinidad y otras cosas, también viene por problemas de plagas. El coral entra en un estado fuerte de estrés y eso desencadena una necrosis. Entonces, efectivamente, esta parte de prevención yo creo que es fundamental, y hay que hablar, si vamos a hablar de las plagas de los corales, y por supuesto también de las enfermedades, porque la necrosis o si también podemos hablar de un blanqueamiento, es una enfermedad consecuencia eventualmente también de una plaga que pueda tener el coral. Claro, entre otras razones. Ahora, si no se cuenta con una pecera de cuarentena, como es la gran mayoría de los casos, por lo menos para la parte de corales, aquí siempre hemos recomendado que debe utilizarse una pecera de cuarentena, pero si no se cuenta con eso, hay algunos productos en el mercado, Paul, don Hernán y amigos que nos escuchan, que nos ayudan a prevenir que entren un poco las plagas, y quiero a lo mejor tener un poquito de cuidado cuando digo esto, porque no hay producto infalible, si se quiere, hay productos mejores que otros en este rendimiento, especialmente porque la plaga no siempre se encuentra de la misma forma, a veces se encuentra en forma de huevos adjuntada al coral, y a lo mejor el producto que utilizamos es para atacarla cuando está ya desarrollada, cuando está viva la plaga. Entonces no vamos a ser tan eficaces, y creemos que ya por haber pasado el coral por ese producto o por ese dip, sí, como comúnmente lo conocemos, pasa, lo limpiamos y lo metemos en el acuario y ya estamos librados, y a las 2 semanas nos damos cuenta que existe la plaga. Así es.
El tema de la cuarentena es eso, lo que Paul señalaba, la inspección. Recibiste una montiporada lindísima, la observaste, no le viste ningún problema, pero venían unos huevecillos y efectivamente se volvieron un dolor de cabeza si lo metiste al acuario principal, porque la montipora que nos come el flatworm que nos come las montiporas, luego erradicarlo es un dolor de cabeza completo, porque primero ataca solo en las noches, es sumamente pequeña, en fin, ahora no quiero adelantarme a esta plaga, pero efectivamente tenemos que entender que hay productos para hacer los famosos baños en el mercado que en su gran mayoría no afectan los huevos. Y a estas alturas, ¿verdad? Es importante recordar que los baños esos también son de cierta manera estresantes para los corales. Efectivamente, eso son muy bueno. Estresantes, y ve como son muchas plagas y muchas enfermedades las que estamos lidiando, tal vez sea necesario hacer múltiples baños con productos diferentes, dependiendo del coral que tengamos. Y entonces, Paul, esos baños que generan estrés terminan en algunas oportunidades en necrosis. Y ese es el gran problema. Por ejemplo, si tenemos una cuarentena de un mes, yo puedo decir, voy a aplicar el primer baño de entrada, a la semana aplico otro baño, ya dándole chance al coral de que se recupere. Pero si decimos, ok, seamos honestos, no tengo una pecera completamente separada para hacer cuarentena, me gustaría hacer los baños preventivos al coral, bueno, entendamos, el primer baño es un poco de estrés. Quiero hacer el segundo baño para estar más seguro, sí, pero es otro estrés para el coral. Sí. Y ahí es donde cada uno tiene que medir y decir, vamos a someter el coral a esa cantidad de estrés. Mira, yo te podría decir que me faltarían muchísimos dedos en la mano para contar la cantidad de acuaristas que han perdido piezas valiosísimas, sobre todo de aguas profundas, acroporas de aguas profundas, por tratar de erradicar plagas de Acropora iris flavans, que hacen un baño, otro baño, coral termina poniéndose negro y finalmente con pérdida del tejido por muerte, la famosa necrosis. Entonces, sí, tenemos que tener un acuario cuarentena no solo pensado para darle las condiciones óptimas a los peces, sino también para hacer una buena cuarentena de corales, estabilidad de parámetros, buena iluminación, etcétera, si queremos observarlos, recuperarlos para ingresarlos en muy buenas condiciones a nuestros acuarios. Y esa parte de la inspección que Paul señala es absolutamente necesaria. Y los dipeos, Ricardo, ya nos alcanza el corte comercial, se nos fue rapidísimo esta primera media hora y ya sí ponemos en serio cuestionamiento que podamos abarcar mucho, pero tendremos que desarrollarlo en los siguientes programas, porque de dipeos también hay dipeos. Es decir, podemos encontrar algunos a base de extractos naturales, otros a base de yodo, otros que son hallazgos, llamémoslo así, que hemos encontrado en el acuarismo, que no son productos diseñados para el acuarismo, para hacer atendiendo necesidades del acuarismo. Hablemos del famoso Bayer, pero regresando a comerciales, profundizamos un poquito en los baños. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina. Hoy estamos conversando acerca de las amenazas que tienen los corales en medios naturales y por lo tanto nuestros acuarios no escapan de ellos. Y estamos hablando particularmente de las plagas que se les ven a los corales y que, compañeros, hacíamos mucho énfasis en que el mejor método para eliminar plagas es la prevención, y la prevención a través de ojalá un acuario de cuarentena donde podamos poner el coral, observarlo, curarlo, tratarlo antes de llevarlo a nuestro acuario principal cuando ya es muy tarde y tenemos que utilizar otros mecanismos. Perdón, Ricardo, ahí nada más porque no lo mencioné cuando abordamos el tema. Si el coral, no solo porque haya venido de un acuario que tal vez no estaba en buenas condiciones, es que durante el transporte de ese coral, más si son de los que son acuaculturados y son importados al país, puede venir con una lesión.
Y esa lesión de tejido, si la metemos al acuario principal, recordemos que ahí hay peces y hay otros organismos que esa lesión al tejido se le puede hacer más grande. Entonces, el hecho de tenerla en el acuario de cuarentena es darle la oportunidad para que sin ningún otro organismo jodiéndole la vida, pueda recuperarse. Sí, así es. Entonces, compañeros, hablemos un poquito de los productos que hay en el mercado, de cómo enfrentamos. Hacíamos la aclaración antes de irnos al corte comercial que no hay producto infalible, que hay productos diseñados para el acuarismo, que son muy eficaces, que hay productos que no están diseñados para el acuarismo, pero que nos hemos encontrado en el camino, basado en experiencias y anécdotas, de que son altamente efectivos. Unos, como decía usted, don Hernán, basados en yodo, otros basados en otro tipo de fórmula. Pero hablemos por lo menos de los más conocidos. Sí. Aquí tenemos que tener claro que pueden tener un propósito general o propósitos específicos. Propósitos específicos, eliminar parásitos, o propósito específico, atender infecciones bacterianas. Propósitos generales, un poquito más universal, los dos mundos, digámoslo así. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de un producto como el Revive, que son extractos de plantas. También tenemos el Polylab Reef, que son sales de potasio, es decir, un extremo diferente, ¿verdad? Hay uno que se llama el Expel Coral, ese es una mezcla de hierbas naturales, pero también hay el Coran Pro, el Coral RX, también muy conocido, ¿verdad? Muy eficiente, sí. Ya a base de yodo, pues sí hay muchísimo más, desde la solución Logol, el Lugol que podemos conseguir en farmacia, ¿verdad? Hasta ya propiamente productos diseñados como el Session Reef Deep, el Medicoral, el Tropic Marine Coral Care, que son basados en yodo y que según el fabricante pues tienen concentraciones diferentes y hay que usar la dosis que recomiende cada fabricante. Normalmente estos de yodo pues van a tender más hacia los problemas bacterianos y no nos van a ser muy útiles para los problemas parasitarios. Y ya luego sí encontramos otros productos, bueno, se me escapa también el Flatworm RX para problemas propiamente de Flatworm, que es un producto diseñado para el acuarismo, pero hay dos productos, por lo menos que se me vienen a mí a la cabeza, que no fueron diseñados para el acuarismo, que nos ayudan a hacer uno para el caso de las infecciones bacterianas, que es el uso del agua oxigenada, y luego el otro que sí es un tema más para los problemas parasitarios, que es el producto el insecticida de Bayer, que propiamente es el Bayer Advanced Complete Insect Killer, que tiene una ventaja que es la que lo hace bondadoso para nuestros problemas parasitarios, que es que al coral, al no tener un sistema nervioso central, no se ve afectado, porque este producto Bayer lo que afecta es el sistema nervioso central de los organismos. Entonces afecta al parásito, pero no nos afecta al coral. Desde esa perspectiva es bastante sano. Pero reiteramos, son baños. No vayamos a cometer la locura de aplicarlos en el acuario principal, porque si son productos muy potentes, y un producto como este del Bayer que estoy mencionando va a pasearse en una buena cantidad de peces y otros organismos que sí tienen sistema nervioso central. Sí, así es, don Hernán. Creo que cada uno de nosotros utilizará algunos de esos productos. Yo personalmente utilizo múltiples productos de esos. Me gusta tener 2 o 3 principalmente, me siento cómodo con algunos de ellos. Es cierto que cada uno de ellos a lo mejor tiene mejor orientación a cierto tipo de parásitos o problemas bacterianos, como lo decía anteriormente, pero lo bueno de esto es que la gran mayoría de estos productos se consiguen en nuestro mercado nacional, ¿verdad? En el pasado y la semana pasada hablábamos con Rico Jiménez de cómo ha evolucionado el acuarismo en los últimos 15 o 20 años, y don Hernán, usted nos puede decir eso muy bien. El acceso a estos productos en los últimos 5 a 10 años ha mejorado muchísimo en el mercado nacional, porque antes había que traerlo de afuera, y sabemos que como son productos químicos no es tan fácil que entren al país, ¿verdad? No tienen los permisos correctos, y además de eso a veces se nos tendían a poner malos, y se desperdiciaba el producto también. ¿No? Y ahora, no solo se puede conseguir en los acuarios, pero hay muchos productos que son de uso normal,
Sí quería agregar, por ejemplo, el caso del uso del peróxido, el agua oxigenada, también se puede utilizar como algicida. Entonces muchas veces tenemos un coral en algún blog que venía con un poquito de algas, que no lo vimos porque era muy pequeña la espora de alga en ese momento. Pero si lo pasamos por un baño rápido, peróxido, de cuántos problemas de briopsis, de alga pelo nos podemos quitar de encima con un corto baño de este tipo. Claro, y es otra de las razones por la que debemos usar la cuarentena, porque esa espora que venía de esa alga indeseable, al tenerla en cuarentena le damos tiempo de desarrollarse y poder atenderla. Algunos otros tenemos la práctica de no adquirir tal vez corales con los flux, pero hay otros que sí, porque tal vez es un coral muy bonito y ya está incrustado y eso sería una pena. Hay una parte que yo la he señalado tal vez en algunos de mis videos del blog, que se la dejo tal vez al acuarista con mayor conocimiento, el que sabe buscar encuentra, diría yo. Y es el uso tal vez hoy día de microscopios que tienen una resolución bastante aceptable, que se ponen al celular, son totalmente portátiles, te dan un 50x y puedes hacer una inspección visual muy completa del coral para encontrar plagas y para encontrar huevos. Pero el tema es que ya uno requiere de cierta experiencia para saber qué es lo que hay que buscar. Yo personalmente... A ver, la regla general es hágale baño a todo lo que compre. Y si ya usted tiene experiencia suficiente y sabe qué es lo que tiene que estar buscando, pues hay algunos corales en los que yo no me la juego haciéndoles baños, porque son corales que realmente son muy sensibles y para mí en esa línea están los de aguas profundas. Entre menos los maltrate uno con un baño, son corales que hasta yo digamos que recomiendo hacerle la cuarentena, prefiero no hacerle la cuarentena. Pero es ya tal vez por la experiencia de uno, que uno le hace la inspección y tampoco es que lo pongo en el lugar definitivo en el acuario, lo pongo en una parte que tengo dedicada exclusivamente a los fracs y a los 5 días le vuelvo a hacer otra inspección visual con el microscopio y luego una tercera, hasta una tercera inspección, porque precisamente puede ser que a uno se le haya ido algún huevecillo de algo y no vaya a meter uno al acuario en un problema por una mala inspección. Pero hoy día existen efectivamente, Ricardo, muchos recursos. Lo importante es estar cerca de organizaciones como la SOCAM, que son temas donde de manera muy profesional se forman a las personas, se comparten experiencias y no se dan a veces recetas de cascabel, dirían, ¿verdad? De que usa esto porque eso lo va a curar y lo resuelve todo, que nos meten en muchos problemas. Los baños son muy muy importantes. Si usted está iniciando y no sabe qué es lo que tiene que buscar porque no ha pasado tal vez por las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces mejor no se la juegue y haga la debida cuarentena y baños correspondientes. Los voy a embarcar, compañeros. ¿Cuál es el preferido de ustedes? ¿Con cuál se sienten cómodos utilizando? A nivel de baños, Ricardo, nuevamente, si son parásitos, me siento muy cómodo con el Bayer. Y me voy a lo clásico, usando Lugol para cuestiones donde tal vez sienta que puede haber una lesión. Esa es una razón también importante. Las lesiones en el tejido del coral cuesta mucho verla. Entonces, sobre todo si estás adquiriendo un LPS, el bañito de Lugol para mí sí es muy importante porque con el microscopio no puedes ver ese tipo de lesiones. A estas alturas yo creo que he pasado y los he usado todos, porque uno ya también como acuarista y como importador, pues uno pasa por todas las habidas y por haber. En los dips de corales solía usar el Coral RX, funcionó muy bien por muchos años. Últimamente estoy usando el Coral MD, que viene en dos concentraciones diferentes de Brightwell. Y es para baños generales. Cuando hablamos de baños de yodo, entonces sí el Lugol, que son 2 tipos de yodo diferentes, mezclados en concentración estándar, entonces es fácil revisar cuál es. El peróxido siempre lo tengo ahí, ¿verdad? Para cualquier problema. Sí, esos son del botiquín frecuente, sí, de la París. Y
tengo varios años de no conseguir acroporas, entonces el Bayer sí no lo he tenido que usar. Pero sí, ya como estoy montando acuario nuevo, pues ya voy a tener que conseguir una botellita para estar echándole a la cuarentena de corales para la pecera nueva. Y Ricardo, luego tenemos que entender de que no siempre podemos ganar, ¿verdad? Entonces hay que tener herramientas. Y pueden haber momentos en donde tenemos que sacrificar alguna pieza del coral, entonces hay que fraguear. Cortar partes dañadas. Yo por lo menos trato de recomendar, si en un caso como las necrosis, eso es un tema súper grande, yo creo que tal vez me equivoco dando una opinión hoy porque hay que desarrollarla para no confundir a las personas, pero voy a arriesgarme. En una necrosis, por ejemplo, uno de los métodos que uno podría tratar de utilizar para salvar el coral es hacer el fragueo, pero no fraguear donde está la parte ya muerta. Tenés que bajarte un par de centímetros idealmente. Claro, no siempre se puede porque tal vez estás con un frag muy pequeñito y ¿cuál es 2 centímetros? El frag es de 1 centímetro. Lastimosamente, pues hoy día esos son los tamaños. Entonces, la recomendación es bájese un poquito en donde hay tejido todavía vivo. Entre más abajo lo haga, más chance de sobrevivencia puedes obtener. Entonces, también hay que tener la herramienta adecuada, desinfectar esa herramienta cada vez que se use, porque puede ser que estés cortando una parte dañada, pero la herramienta está contaminada y le vas a meter una bacteria. Entonces, también la parte de desinfección en las herramientas es importante. Sí, estoy muy de acuerdo. Para cerrar la pregunta que les hacía, a mí también, yo me siento muy cómodo con el Coral RX, me gusta mucho, creo que es muy completo. Utilizo el Bayer, en mi experiencia cuando pasé a corales SPS, corales duros, me gusta utilizar ese. Y en la parte de el uso de productos para limpiarlos basado en yodo, utilizo el Coral Clean de Tropic Marine, que me ha gustado bastante la fórmula que tiene. Ahora, compañeros, pasamos por el momento del dip. Para no salirme del dip, porque creo que todavía queda un temita. No es cuestión de echar las gotas, agitar el agua y meter el coral. Exactamente. Hay que considerar las recomendaciones de tiempo, por supuesto, que da el fabricante, pero entender que también, a ver si lo explico bien, tenemos que soplar con una pipeta, empujarle, darle chorros de agua al coral por diferentes partes, o en el peor de los casos agitarlo con la mano para tratar de desprender a los organismos y entender los ciclos de vida de cada parásito. Sí, observar lo que se cae. Porque dependiendo inclusive de la temperatura del agua que tengas en el tiempo, en los días, el ciclo de eclosión de los huevos puede pasar de 7 a 5 días. Y estos organismos entran en madurez sexual nuevamente y entonces quitaste tal vez creíste vos que estabas quitando los que acababan de nacer porque la temperatura la estimaste para hacer una temperatura baja, pero resulta que era una temperatura más cálida, eclosionaron 2 días, 3 días antes de la cuenta, entraron en fase sexual, pusieron nuevamente huevos, te confiaste en que ya habías eliminado todos y por eso hay que hacer también varios dipeos. Y es importante recordar que, si bien estamos mencionando muchos productos diferentes para el dipeo, no es que se usan todos a la misma vez y para todos los corales. Sí. O sea, hay algunos corales que puedes usar con ciertos baños y hay otros que mejor o no es necesario usar los dipeos. Por ejemplo, muchos corales suaves que saben no van a tener problemas de parásitos tan a menudo, no es necesario pasarles por el Bayer. Y entre más se haya recuperado el coral, entre más sano, más fortalecido tenga su sistema inmunológico, va a atender mejor estos baños. Porque yo he visto corales que se van con solo meterlos. Y no es un problema necesariamente del producto. Es que el coral ya venía muy comprometido por las condiciones de calidad de agua en el que lo teníamos y su sistema inmunológico estaba más que en el piso. Entonces, no es nada diferente de lo que tal vez una persona con una grave condición de salud, resulta que por un resfrío fallece. Y en otra persona no le pasa eso. Es un tema de garantizar un buen sistema inmunológico siempre para que los corales respondan de la mejor manera.
Sí. Compañeros, pasamos la parte del DIP y la pregunta del caso de rigor. ¿Se elimina el plug de ese coral o no se elimina el plug o depende? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que es preferible eliminar el plug. Sí, exactamente. En la medida que se te permita, porque no hay incrustación, yo ni lo pienso. Incluso llego, lo quito y va para cuarentena con el plug mío. Sí, y ese es el tema, porque mucha gente dice, pero quiero el plug porque me hace más fácil manipular el coral o algo así. Bueno, reemplaza el plug por otro. Exacto. Limpio. Así es. O sea, ahora es muy fácil conseguir plugs, no era como hace 2-3 años que no conseguías un plug en ningún acuario del país. No, ahora es muy fácil conseguir un plug, tener los tuyos, y el momento que llega el coral nuevo, separa el viejo y pégale el nuevo. Y no lo pierde, porque ahí lo guardas y lo desinfectas y luego lo utilizas para otro coral que adquieras. Ya lo usas para el siguiente coral, por ejemplo. Ya uno lo sacó, lo secó, le da una semana y cuando compras el siguiente coral ya tenés un plug extra para hacer el cambio. Si tiene una bonita incrustación, Ricardo, yo ahí sí ya no lo separo, porque esa separación va a retrasar el desarrollo del coral. Entonces estamos obligándolo a hacer un nuevo ciclo y ahí se nos va a demorar 2-3 meses fácilmente el coral. Entonces, claro, depende mucho nuevamente de la experiencia de uno y esa observación que le hace al coral. Sí, hay algunos corales que no necesariamente tienen una formación ósea, que están más adheridos al plug, algunos corales suaves, llamemos hongos, por ejemplo, que no es tan fácil de dividirlos. Sí. Si usted le compra los corales a alguien que se dedica a esto, Ricardo, no tiene problema porque usted desprende el coral fácilmente del plug, porque esos son corales que tienen muy pocos días de haber sido sembrados, pegados al plug. Yo por lo menos recomiendo no compre ningún frac de coral que no tenga al menos casi los 2 meses, y hay muchas razones para poder hacer la recomendación, pero eso nuevamente será para otro programa. Pero si es de una persona que habitualmente se dedica a esto, fácilmente va a poder desprender el coral porque va a estar recién pegado. Si es de un acuarista que no se dedica a la comercialización, probablemente es un plug que lo puso en su rackcito, ahí se va a ir incrustando con el paso del tiempo y va a ser una pieza muy bonita para poder desprenderla. Últimamente, si no podemos eliminar el plug completamente, pues tratar de quitar la mayor parte del plug. Por ejemplo, si ya el coral está incrustando, usualmente es en la parte de arriba del plug. El palito de abajo se puede quitar. Y es tratar de minimizar riesgos. ¿Verdad? No es que con quitar el plug vamos a quitar todas las plagas posibles. Pero en la medida de lo posible, minimizar el riesgo, y eso es de que entre quedarnos con la menor cantidad de plug, ya sea completamente o parcial. El tiempo se nos está yendo, Ricardo. Yo creo que apenas nos va a dar tiempo para salir de la parte previa de este tema, el gran tema. Controladores biológicos como parte de esa labor de prevención. Yo creo que aquí hay 3 grandes líneas. Podemos hablar de los famosos camarones. Aquí de mis preferidos para lo que es cuarentena, los camellos, que son los rinchoncinetes, y luego están los más comunes ya para el acuario de ordinario, que ahí podemos pensar en las lismatas, que a veces muchas veces las asociamos tal vez a controlar aptáceas, las lismatas, pero también estos camarones depredan los huevecillos de los redbooks y los blackbooks, entonces son interesantes. De hecho, por ahí había una nota que había leído ya hace un tiempo, para que tengan una idea. Para lo que es la erradicación de los Acropora eating flatworms, resulta que los 6 líneas, que también tenemos esa otra línea, los peces utilitarios, ¿verdad? Dentro de los brassers, que hay varios que podremos comentar ahorita. Los 6 líneas son también muy deseables en el control de los Acropora eating flatworms, y la investigación había determinado que removían hasta el 100% de los individuos de flatworms que tenía la Acropora, pero no removían los huevecillos, mientras que las lismatas te removían el 80 y pico % de los flatworms adultos o flatworms, y removían el 63% de los huevos. Entonces
tener esa combinación es una alianza bastante interesante. Entonces, a nivel de camarones, yo creo que esos serían dos estelares. De peces, como adelanté, sí, los brassers, porque no solo nos ayudan en el tema de tal vez de las planarias o los flatworms, que ya son muy comunes, que la gente sepa que nos ayudan en eso, pero también pueden comer las pirámides, los caracoles pirámides, las asterinas, entonces son bastante utilitarios. Dentro de los peces también yo mencionaría los piefish o los cara de dragón, pero tienen un problema que hay que comprender, como son medio familia de los caballitos de mar. Cuando tenemos acróporas, a veces los flujos de agua no son como los más deseados para este tipo de organismos, porque por su nado requieren aguas un poquito más calmas, pero son muy muy buenos eliminando los redbooks. Y luego hay un pez también muy interesante que es el mandarín de puntos. El mandarín de puntos también está asociado a la eliminación de los flatworms. Y dentro de la familia de los ángeles chaetodon, ahí podemos pensar en que esta familia es buena también para los flatworms y otros que tal vez son un poquito vistos con distancia, que son las damiselas. Estas son muy buenas también como controladores biológicos. De recomendar una, yo recomendaría la Spingeri, porque es bastante tranquila y mucho menos territorial que cualquier otra damisela. Aquí más bien se parece más a un cromis. Entonces, de hecho, es la única damisela que yo tengo en mi acuario, porque junto con el 6 líneas y el Melanurus, creo que son 3 organismos que para mí son indispensables. Sí, yo le agregaría nada más a esa recomendación tuya, don Hernán, el Yellow Coris, que también es un pez RASI muy efectivo también en el control de plagas. Pero bueno, compañeros, nos ha ganado. Déjame nada más cerrar entonces con una línea más de organismos, que son los nudibranquios. En los nudibranquios tenemos el nudibranquio azul, que ese depreda estrictamente también sobre flatworms, y luego las famosas albergias, un poquito más conocidos para depredar sobre las aptáceas, quien, aunque no es una plaga que vive pegada parasitando al coral, sí lo puede irritar. Lo irrita, exacto, si lo tiene en las proximidades. Entonces, para completar un poquito el panorama de los controladores biológicos, sumaría estos dos branquios, nudibranquios. Así es, así que, compañero, nos gana el tiempo en esta mañana, pero no nos podemos ir sin saludar a las personas que habíamos dicho a través de nuestras redes sociales. Un saludo para don Eric Serrano, a Walter Arce, el hombre de las lámparas, Víctor Barquero, Luis Diego Chin, a José López, Steven Morales, Pablo Delgadillo y Alexander Enrique Pérez. El saludo a través de Acuariofilia Marina. Gracias, Paul, gracias, don Hernán, y gracias, amigos, por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Por supuesto que lo invitamos a seguir en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.